Bienvenidos una vez más a Almería. Estamos hoy en clase 19.2.2.1. 19.2.2.1 y estamos en la primera clase sobre la segunda tabla de la ley. La semana pasada estudiamos la primera tabla de la ley, capítulo 19 de la Convención de Londres, hablando sobre la ley de Dios. Estudiamos la primera tabla de la ley y ahora nos toca indagar en esta cuestión de la segunda tabla de la ley y aquí tendremos pues un par de clases. Hoy queremos ver mandamientos 5, 6 y 7, si el Señor nos permite, y luego en otras grabaciones veremos mandamientos 8, 9 y 10. ¿De acuerdo? Así que es la primera parte de la segunda tabla de la ley. Y ahí está el texto que, bueno, no llegamos a leer la semana pasada porque estuvimos solamente con la primera tabla. Esta es la línea que nos interesa. Y los otros 6, nuestros deberes para con los hombres. Mire, ya que estamos aquí, vamos a leerlo en su totalidad para entender el contexto. La misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. Y fue dada por Dios en el monte Sinaí, en 10 mandamientos, y escrita en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios, es lo que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Mandamientos 1 al 4, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano, descansarás en el día de reposo. Y los otros 6, ahora lo que nos incumbe, los otros 6, nuestros deberes para con los hombres. Muy bien. Pues en la clase anterior dijimos que hay dos tablas. Tabla 1, tabla 2. Tabla 1, nuestra responsabilidad para con Dios. Tabla 2, nuestra responsabilidad para con los hombres. Y ahora vamos a investigar, estudiar, examinar esta cuestión de la segunda tabla de la ley. Bien. Mandamiento pues número 5. Esta clase se divide en 3 puntos, ¿no? Mandamientos 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. Mandamiento número 5, a ver si puedo compartirlo por aquí. Muy bien, ahí está. Tengo que hacer esto un poco más pequeñito. A ver, ahora sí se ve, muy bien. Ahí, perfecto. Versículo 12, por favor, leen conmigo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Así que el primer mandamiento de la segunda tabla de la ley es honra a mamá y a papá. Y encontramos que no solamente un mandamiento, sino una promesa. Honra a mamá, honra a papá, y luego la promesa para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Bueno, este mandamiento es sencillo, directo, fácil de entender. Honra a tu padre. Honra a tu padre, honra a tu madre. Así que hay que honrar a los dos progenitores. No es honra a tu padre y búrlate de tu madre. Tampoco es honra a tu madre y búrlate de tu padre. No. Honra a mamá, honra a papá. Joel Pickett dice que aquí el verbo honrar quiere decir tener peso. Dar a mamá, dar a papá ese peso, esa reverencia que les es debida. Ya que eres su hijo, tú debes honrar a tu padre y a tu madre. Esto significa que para nosotros, pues, nuestros padres son personas de gran peso. Y este mandamiento es tan importante para Dios que en el libro de Deuteronomio, Él nos da mandamientos claros en cuanto a qué hacer con hijos rebeldes. Esto es fuerte lo que vamos a leer a continuación, pero es un poco lo que vimos la semana pasada acerca de la idolatría y cómo Dios instituyó la pena capital, ¿verdad? Aquellos que violan el primer mandamiento deben ser apedreados. Pues aquí podemos ver, en Deuteronomio 21, 18 al 21, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. O sea, eso sobreentiende que el hijo ya es mayor de edad, ¿no? Que no estamos hablando de un niño de 4, 5, 6 años. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá
y temerá. ¡Wow! Entonces, ¿por qué debemos honrar a nuestros padres? Porque es un mandato divino. Dios es santo. Dios detesta la desobediencia. Debemos honrar a nuestros padres. Si tú eres un hijo de Dios, te sometes a la autoridad de tu Padre celestial, y ya que tu Padre celestial desea que honres a papá y a mamá, tú honras a tu padre y a tu madre. Este quinto mandamiento pisotea nuestro orgullo, porque todos nos creemos más sabios que nuestros padres por ese pecado que tenemos dentro de nosotros. Nos creemos más listos, más capaces, más espabilados. Y Dios dice, honra a tu padre, honra a tu madre. Y como hemos visto también en el mandamiento, tenemos una promesa. De hecho, en el Nuevo Testamento, Pablo nos explica que este quinto mandamiento es el primer mandamiento con promesa. La promesa que leímos fue, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y claro, lo interesante aquí es que Pablo no está escribiendo a israelitas, él está escribiendo a una iglesia gentil en la ciudad imperial de Éfeso, ¿verdad? Por tanto, estamos viendo que Dios quiere que la ley moral no solamente se aplique a los israelitas, sino también a los gentiles. Dios espera que nosotros, los gentiles, los efesios, Él espera que ellos también honren a papá y a mamá. Es un poco como el tema del cuarto mandamiento, ¿no? Que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. No fue hecho por causa del israelita, fue hecho por causa del hombre. Dios espera que todos los seres humanos obedezcan su ley moral. Aquí no estamos hablando de ley cívica, aquí no estamos hablando de ley ceremonial, estamos hablando de la ley moral, la ley natural escrita en el corazón de Adán desde el principio. Así que aquellos que obedecen a sus padres, que honran a sus padres, disfrutarán de bendición aquí en esta tierra, disfrutarán de una vida bendecida en la tierra. Y sabemos, ¿no? A veces, ciertamente es verdad que queremos espiritualizar casi todo, pero Dios sí permite que disfrutemos de bendiciones aquí en esta tierra, bendiciones materiales. Incluso 1 Timoteo 6:17 nos enseña claramente que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Entonces no debemos, a veces tenemos miedo de ser tachados de teólogos de prosperidad, predicadores del evangelio de prosperidad, pero Dios en efecto nos bendice también de forma material, por supuesto. Lo más importante es lo espiritual, pero no debemos ser gnósticos, docetas, rechazando el mundo físico, porque este mundo físico material es creación de Dios y Él bendice a su pueblo a través de su obediencia. Amén. Así que si honramos a papá, honramos a mamá, si honramos a las autoridades, Dios nos bendecirá ciertamente de forma espiritual, pero de manera material también en esta tierra. Dios es así. Así que incluso si tú eres mayor de edad, y por ejemplo en mi caso, ¿no? Que vivo en otro país, estoy en otro contexto, ni siquiera estoy en mi país natal, debemos seguir honrando su autoridad, mostrando interés en sus vidas, preocupándonos por ellos, orando por ellos, enviándoles mensajes, etc. Todo esto es fruto de un corazón que está en sumisión al quinto mandamiento. No debemos excluir a nuestros padres de nuestras vidas. Y podemos aplicar también este principio de sumisión a mamá, a papá, a otros ámbitos de autoridad en el trabajo, ¿no? El trabajador debe someterse al jefe, en el colegio el estudiante debe someterse al maestro, en la iglesia las ovejas deben sujetarse a las autoridades pastorales, en el campo de la política los súbditos deben sujetarse a las autoridades que hay, etc. ¿Verdad? O sea, este principio de sumisión se aplica a diferentes ámbitos de la vida. Es la marca de una persona santificada. Una persona santificada se sujeta con facilidad. No es una persona altiva, soberbia, orgullosa, siempre creyéndose más sabia que aquellos que están por encima de él, por encima de ella. Es una persona que se regocija en someterse porque es una ovejita del Señor. Así que, quinto mandamiento, obedece a papá, obedece a mamá. Mandamiento número 6. Muy fácil, que uno de los versículos más cortos de la Biblia. De hecho, yo creo que Éxodo 20:13 en español es el versículo más corto de toda la Biblia, juntamente con Jesús lloró, ¿no? Creo que el versículo más corto. Así que si quieres impresionar a alguien,
Dile, hoy aprendí el versículo de la Biblia. Pero no lo digas que ha sido Éxodo 20, versículo 13, ¿no? Dice, no matarás. No matarás. Bien, mandamiento número 5, no matarás. Dios no quiere que matemos a nadie. Y de hecho, este mandamiento fue compartido antes del Decálogo, porque Dios dice en la generación de Noé, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esto significa que toda la humanidad es hecha a imagen y semejanza de Dios, no solamente los creyentes. La vida de cada ser humano es sagrada, sagradísima, porque el ser humano representa al Creador. Ahora, si Dios no quiere que matemos, ¿por qué dice aquí? Por el hombre su sangre será derramada. Porque si Dios está en contra del asesinato, del homicidio, porque entonces Dios exige que el asesino sea ejecutado, matado. No se supone que Dios está en contra de la muerte, del asesinato, pero aquí aprendemos que Dios es el Dios de la justicia. A nivel individual, tú no debes nunca vengarte de una persona, nunca tomar medidas contra nadie. Pero el Estado sí recibe esta autoridad de parte de Dios. El Estado, según Romanos 13:4, tiene el poder de la espada. Es lícito, a la luz de la palabra de Dios, que los estados empleen la pena capital. De hecho, según las últimas cifras recopiladas por la ONG Amnistía Internacional, 55 países tienen la pena de muerte aún en vigor. Y bíblicamente hablando, el Estado sí tiene dicha autoridad delegada de parte de Dios. Ahora, lo que tú no debes de hacer a nivel individual es quitarle la vida a nadie. Pero el Estado sí tiene esta potestad delante de Dios. Pero tú y yo somos cristianos y debemos ir más allá del simple mandamiento a enfocarnos en el espíritu detrás del mandamiento. Y Jesús nos ayuda en este sentido en Mateo 5, porque a veces pensamos, bueno, nunca he matado a nadie. A veces cuando estás evangelizando y estás leyendo, ¿no?, la lista de los mandamientos para que la gente vea su pecado, estás en el 6º mandamiento y dices a alguna persona, ¿alguna vez has matado? Porque la persona te está diciendo, bueno, yo básicamente soy buena gente, yo iría al cielo. Bueno, no creo que Dios exista, pero si existiera un Dios, yo seguramente iría al cielo porque soy bueno. Entonces le preguntas, ¿alguna vez has matado? Te va a decir que no. Muy pocas veces vas a toparte con alguien que te diga, sí, he matado a alguien. Pero bueno, como regla general, la gente dice que no. Pero aquí Jesús te enseña cómo interpretar el mandamiento en cuanto a la matanza, el asesinato, el homicidio. Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquier que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. O sea, Jesús está diciendo, tú te enojas contra tu hermano, es como si estuvieras matando. Y cualquiera que diga a su hermano, necio, en español, por ejemplo, cuando la gente se enfada hoy, no, incluso en la tele, en internet, la gente dice, por ejemplo, tonto y pide disculpas por si ofendiera a alguien con la utilización de ese término, pero simplemente quiero que os pongáis aquí en el contexto, ¿no? Llamarle a alguien necio, tonto, decir esto con un espíritu de enfado, esa persona será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, que es más de lo mismo, cabeza hueca, quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, cuando yo leo esta interpretación del 5º mandamiento, 6º mandamiento, yo digo, madre mía, ¿a cuánta gente no habré matado, no? Es cierto que el Señor, desde mi conversión en adelante, ha trabajado mucho con el tema de mi ira. Antes de convertirme, era una persona extremadamente airada, agresiva. Y ahora, gloria a Dios, cuando esto lo digo a la gente ya me dice, no te creo. Y bendito sea el Señor por su santificación, pero hermanos, madre mía, yo habré matado a cientos de personas, ¿no? Por ese enfado, esa ira. Y gracias a Dios no te vas santificando, pero eso también es matar. Es matar, porque a veces pensamos, matar es, bueno, coger un cuchillo, ¡pum! Y cosas por el estilo, ¿no? Como este hombre que salió en la noticia hace poco, el Luigi Mangione, que mató al
CEO de United Healthcare en Estados Unidos, ¿verdad? Que salió en las noticias. Esta muchacha de 15 años que mató en la escuela cristiana Abundant Life la otra semana, ¿verdad? Que mató a 2 personas y, bueno, se quitó la vida. Natalie Rupno, ¿verdad? Pensamos que eso es matar. Matar es eso, sacar una pistola, boom, boom, boom. Lo que según Jesús, matar es guardar ira en tu corazón contra tu hermano. Decirle cosas feas. Todo eso es matar a una persona. Digo, sí que he matado, sí que he matado unas cuantas veces. Qué fuerte. Es que Carson en su comentario que dice, Jesús confronta aquí a su audiencia. Vosotros que os creéis tan distantes, moralmente hablando, de los asesinos, ¿jamás habéis odiado? ¿Nunca habéis deseado que alguien estuviera muerto? ¿No os habéis rebajado más de una vez al uso del desprecio, incluso remedando el asesinato? Toda esta rabia tan vil se encuentra en la raíz del homicidio y hace que un hombre sensato se dé cuenta de que no se diferencia en nada, moralmente hablando, del criminal practicante. Tremenda la cita, ¿verdad? Voy a repetir solamente las últimas líneas. Toda esta rabia tan vil se encuentra en la raíz del homicidio y hace que un hombre sensato se dé cuenta de que no se diferencia en nada, moralmente hablando, del criminal practicante. O sea, ese odio, esa rabia que le lleva a Mangione a hacer lo que hizo, esa rabia que le lleva a Natalie Rupno a hacer lo que hizo, esa rabia que estaba en ellos, que luego se expresó mediante el acto del asesinato, esa misma rabia está en nosotros. Por tanto, todos somos asesinos. En efecto, ¿no? Porque todos tenemos esa rabia y ahí vemos claramente, y cuando hablamos en la calle con la gente, estamos evangelizando, usamos la ley moral para revelar que son pecadores. ¡Wow! ¿Cómo esta interpretación de Jesús? ¡Pum! Nos sacude, nos golpea, ¿verdad? Es fuerte. Dios no quiere que matemos. Dios no quiere que estemos enfadados con nuestros hermanos. Dios no quiere que nos dirijamos a nuestros hermanos, a nadie, con palabras así de desprecio. Podemos tener grandes enemigos, gente que incluso nos está insultando, llamando de todo, hasta amenazando. Y nuestra actitud ha de ser siempre una actitud de paz, perdón, y no entregarnos al rencor. Si es pecado matar, pues, podemos sacar algunas conclusiones. Número 1, el aborto es pecado. Es pecado poner fin a la vida de una criatura no nacida, ¿verdad? Juan Calvino dice, el feto, aunque esté encerrado en el vientre de su madre, es ya un ser humano. Si parece más horrible matar a un hombre en su propia casa que en el campo, porque la casa de un hombre es su lugar de refugio más seguro, seguramente debería considerarse más atroz destruir un feto en el vientre materno. Amén. Así que si es pecado matar, es pecado, uno, quitarle la vida a una criatura no nacida en el vientre de su madre. Número 2, si es pecado matar, es pecado quitarte la vida. Es pecado quitarte la vida. No podemos suicidarnos. Es un grave, terrible pecado. Dice Joel Beeke, la ilicitud del asesinato no surge de la falta de consentimiento de la persona, sino de su condición de persona creada a imagen de Dios. Dios es quien nos da la vida, Dios es quien nos la quita. Dios pone nuestra fecha de cumpleaños, Dios pone nuestra fecha de nacimiento, Dios pone nuestra fecha de muerte. Dios, no nosotros. Es un grave pecado, es traición contra el Señor quitarnos la vida. No debemos nunca matarnos a nosotros mismos porque somos imagen de Dios. Y sí podemos estar muy estresados y agobiados y abrumados, angustiados, pero somos imagen de Dios. No debemos quitarnos la vida. Número 3. La eutanasia, pues, es pecado. La mal llamada eutanasia es un eufemismo, ¿verdad? Pero simplemente la eutanasia es matar a una persona. Matar a una persona, solamente Dios tiene el derecho de quitarnos
la vida. Así que debemos obedecer el quinto mandamiento honrando a papá, mamá. Número 6, debemos honrar el sexto mandamiento, no matando. Y número 7, ponemos aquí de nuevo el texto de Éxodo 20 en la pantalla. También un versículo muy cortito, fácil de memorizar. No cometerás adulterio. Ahí está. No cometerás adulterio. Éxodo 20, versículo 14. Pues en el principio Dios creó una relación matrimonial. Adán y Eva, no dos varones, no dos mujeres, no un hombre y dos mujeres, un hombre y una mujer juntos en santo matrimonio para toda la vida. Entonces, la voluntad de Dios, según la creación, es que un varón se case con una mujer, que una mujer se case con un varón. Ahora aprenderemos también la palabra que Dios ha dado a algunos, el don de la continencia. Ellos no tienen esta necesidad de casarse y pueden estar felices sirviendo al Señor sin la necesidad de contar con un cónyuge. Y gloria a Dios por estos dones que da la iglesia. Aleluya al Señor. Pero como regla general, normalmente queremos casarnos. Como regla general, ¿verdad? Así que un hombre se casa con una mujer se casa con un hombre. Y en cuanto a los cristianos, podemos casarnos con la persona que sea. El único requisito es, según 1 de Corintios 7:39, que sea en el Señor. O sea, puedes casarte con la persona que sea, pero tiene que ser una persona cristiana. Ahora, creo que también hay que aplicar cierta sabiduría, también cierta discreción, ¿cómo se dice así? Discernimiento, porque también hay de todo en el cuerpo del Señor. Entonces, creo que uno debe ser sabio, pedir consejo antes de fijarse en una persona. A lo mejor tú estás encendido, buscando a Dios con mucho fervor y otra persona está ahí. Otra persona pasota, ni siquiera lee la Biblia. Vamos, vas a perjudicar tu vida espiritual casándote con una persona así. Así que también hay que ejercer discernimiento, pero un cristiano debe casarse con una cristiana debe casarse con un cristiano. Es la voluntad de Dios. Y no debemos entonces cometer adulterio. ¿Qué es adulterio? Es tener cualquier tipo de relación sexual fuera de los confines del matrimonio establecido por Dios. Joel Pique dice en sus palabras, el matrimonio es el único contexto legítimo para la actividad sexual. El matrimonio es el único contexto legítimo para la actividad sexual. Y como vimos en el sexto mandamiento, Jesús nos ofrece una interpretación radical del sexto mandamiento, hace exactamente lo mismo con el séptimo mandamiento. Y creo que tengo el versículo por aquí. Sí, aquí está. Porque de nuevo, estás hablando en la calle con la gente y estás usando la ley moral para demostrar que son pecadores. Y dices, bueno, ¿alguna vez has matado? No, no he matado a nadie. ¿Alguna vez has estado enfadado con alguien de forma injusta, deseándole la muerte? Sí, por supuesto, pues has matado. Y entonces cuando le preguntas a alguien, ¿alguna vez te has acostado, yo qué sé, con otra mujer que no sea tu esposa? No, que va, yo siempre he sido fiel a mi esposa. Ok. Así que no has cometido adulterio, ¿no? No. Y luego le dices esto. Jesús, Mateo 5:27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Hasta aquí todo bien, no he cometido adulterio, nunca he estado en la cama con otra mujer. Pero fijaos en el versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y la gente en la calle, la gente honesta en la calle, te va a decir, mira, he cometido adulterio cientos, miles de veces. ¿Verdad? Porque vale el acto, no te has metido en la cama con nadie. Pero con la mirada también fornicas, cometes adulterio. Y cuando tú compartes esto en la calle, toda la gente honesta reconoce que han pecado, han cometido adulterio cientos, miles de veces. Porque, como en el caso de la matanza, comentamos que cuando uno asesina, hablamos de Luigi Mangione, de Natalie Rupno, dos ejemplos famosos ahora en los Estados Unidos, pues esa rabia que tienen en el corazón los convierte en asesinos. Pero esa misma rabia está en nuestro corazón, aunque no llegamos a cometer el acto, pero sí está esta rabia pecaminosa en nosotros. Y en cuanto al adulterio, lo mismo. Vale, a lo mejor no estamos en la cama con una mujer ajena, pero es ese mismo pecado de lujuria que lleva a los amantes a compartir cama, esa misma lujuria puede enseñorearse de nuestros corazones. Y por tanto estamos violando
los santos mandamientos de Dios, porque Dios nos lee como si fuéramos un libro. Dios no simplemente se fija en los actos externos. Él ve el corazón. Dios sabe lo que tú estás pensando ahora mismo. Dios te lee. Como si fueras una página web. Te ve, ¿no? Entonces, esa lujuria, ahí está el problema, que debemos entender que vivimos corandeo. Y no solamente nuestro cuerpo está corandeo aquí, mi aspecto interno también siempre está corandeo. Dios me lee como si fuera un libro. Debemos pues huir del pecado de la fornicación, no solamente huir corporalmente hablando, sino mentalmente hablando también. No permitir que estos pensamientos se apoderen de nuestras mentes. Dios no creó nuestro cuerpo para que lo entregáramos a la fornicación. Dios no creó nuestras mentes, nuestros corazones, para que se entregasen a la fornicación. Y creo que Dios da tanta importancia a ese pecado porque Dios es el Dios fiel. Si uno de los adjetivos de Dios nos consuela es que Él es el Dios de la fidelidad, Él es fiel. Entonces, si tú y yo somos representantes de Dios, ¿cómo podemos reflejar a Dios si somos gente infiel? Si yo no soy infiel a mi esposa, ¿cómo puedo yo representar al Dios de toda fidelidad? La infidelidad es producto de la lujuria. La lujuria siempre busca lo suyo, ¿verdad? La infidelidad destruye individuos, familias, iglesias, sociedades, naciones, y lo más trágico es que la infidelidad despierta la ira del Dios fiel. Y bueno, sacamos algunas aplicaciones del sexto mandamiento diciendo que, bueno, es pecado matar a una persona, ¿verdad? Hemos dicho en cuanto a las 3 aplicaciones del sexto mandamiento, dijimos que número 1 es pecado, pues el aborto, es pecado el suicidio y es pecado la eutanasia. Y aquí también, en cuanto al mandato número 7 sobre la fornicación y el adulterio, podemos sacar también varias aplicaciones. Aplicación número 1, el sexo antes del matrimonio es pecado. El sexo antes del matrimonio es pecado. Y no solamente el sexo, claro, como Jesús dice, es lo que hemos visto de nuevo. El simple hecho de estar codiciando pecaminosamente a esa persona. Así que cualquier tipo de insinuación sexual, cualquier cosa sucia, no. Antes del matrimonio, no. Es pecado. Así que tenemos que guardar nuestra virginidad hasta la noche de la boda. Y luego hay, delante del Señor y delante de nuestro cónyuge, pues gloria a Dios, entregamos nuestra virginidad a nuestro cónyuge hasta que pues, la muerte nos separe. Amén. Así que número 1, es pecado tener cualquier tipo de relación sexual fuera del matrimonio, antes del matrimonio. Así que solteros, el sexo es para el matrimonio, no antes. Número 2. El sexo fuera del matrimonio también es pecado. Así que el sexo antes del matrimonio es pecado. Número 2, el sexo fuera del matrimonio es pecado. Hay que ser fieles a nuestros cónyuges. Y repito el mandamiento de Jesús. Tú, amor, me dices, bueno, nunca he estado en la cama con, yo qué sé, esa mujer que está en mi empresa. Y todos están diciendo que está guapísima. Yo nunca he estado en la cama con ella. Ya, pero amor, estás pensando pensamientos lujuriosos acerca de ella. Eso sí es tener sexo fuera del matrimonio. Y debemos arrepentirnos de eso. Así que número 1 es pecado tener sexo antes del matrimonio. 2, es pecado tener sexo fuera del matrimonio, entendiendo sexo en el sentido también mental de la palabra, la lujuria, la infidelidad mental, que también es infidelidad delante de Dios. Aplicación número 3, la poligamia es pecado. La poligamia es pecado. Ahora, algunos dicen que, bueno, David, Salomón, ellos tuvieron varias mujeres. Pero bien dice Joel Bickett que fue un ejemplo de la longanimidad de Dios con su pueblo a pesar de sus pecados. O sea, no fue lo correcto, no fue lo establecido por Dios. Y como dije hace un poquito, Dios creó un hombre y una mujer, no 2 hombres y una mujer, no un hombre y 2 mujeres. Un hombre, una mujer es el plan de Dios. Y en el Nuevo Testamento la Escritura dice que si uno quiere servir en el pastorado, tiene que ser marido de una sola mujer. Y si los pastores, porque claro, cuando tú lees los requisitos, ¿no?, de un pastor en una iglesia, la lista es, a veces no piensas, wow, para ser pastor hay que ser casi Batman o Superman. ¿Qué va? Tú lees la lista de los requisitos de un pastor. Todo lo que la Biblia te está pidiendo es que seas un buen cristiano.
Está un buen cristiano. El único don que necesitas es tener el don de enseñanza, para que la gente te entienda, ¿no? A la hora de impartir la palabra. Pero tú lees el resto de la lista, Pablo está diciendo simplemente, el pastor tiene que ser un cristiano maduro, un cristiano con buenos frutos, un buen matrimonio, sus hijos en sujeción, una persona, bueno, con ese fruto de un corazón realmente regenerado, ¿ok? Entonces, si, digo yo, si el Señor quiere que el modelo para su iglesia sea un hombre con una sola esposa, pues entonces estamos diciendo que los demás feligreses deben seguir ese ejemplo, ¿verdad? Y debemos tener, si Dios no nos ha dado el don de la continencia, debemos tener una sola esposa, hasta que la muerte nos separe. Así que el sexo antes del matrimonio es pecado, el sexo fuera del matrimonio es pecado, la poligamia también es pecado. Número 4, el matrimonio homosexual es pecado. Es pecado y me da igual. Yo sé que estamos viviendo en tiempos turbulentos desde Obama en adelante con, bueno, lo que se instituyó ahí bajo su administración demócrata, 2008 en adelante. Yo sé que estamos viviendo en tiempos turbulentos a nivel moral, pero sigue siendo pecado. El pecado sigue siendo pecado. Y por ser algo ahora legal, por las autoridades aquí en el occidente, prácticamente todos los países ahora reconocen este matrimonio como válido, por ese pecado ser un pecado legalizado, no quiere decir ser correcto delante de Dios. O sea, no hay ningún... No es, por ejemplo, ilegal emborracharte. Tú puedes emborracharte todo lo que quieras. No hay ninguna ley en contra de la borrachera. Pero un cristiano no se emborracha porque la borrachera es un pecado. Y lo mismo en cuanto a este tipo de matrimonio. Vale, es legal. Está permitido. Pero no quiere decir que sea correcto ante los ojos de Dios. Porque Dios siempre está por encima del Estado. Y número 5, el bestialismo es pecado. El bestialismo es pecado. Gracias a Dios que estamos viviendo en una generación con cierta gracia común. El pecado está siendo refrenado, pero en el Antiguo Testamento, cuando fueron entregados los gentiles a sus depravaciones, no solamente empezaron a tener relaciones fornicarias, hombres con otras mujeres, fuera de matrimonio, luego, la siguiente generación empezaron a tener relaciones sexuales entre miembros del mismo género. Luego, la siguiente entrega fue a las bestias. Empezaron a tener relaciones sexuales ya con los animales. Gracias al Señor, estamos en una generación que no está viendo este tipo de pecado. Pero bueno, simplemente aclaro a partir de la palabra de Dios que este tipo de pecado también está bajo la ira de Dios. Estamos nosotros viviendo en una generación de gran infidelidad y por tanto en esta oscuridad tú y yo debemos brillar. Ser luz del Señor, estrellas del firmamento, brillando en fidelidad, encontrando gozo en el Señor y en nuestros cónyuges. Y debemos hablar bien de matrimonio, elogiar a nuestras esposas. Y vosotros que estáis en soltería y, bueno, estáis en el Señor, pues debéis también vivir en pureza, dando testimonio de la gracia de Dios, la bondad de Dios, la satisfacción que encontráis en el Señor, porque Dios es infinitamente más importante que el placer sexual, porque nuestra generación ha convertido el placer sexual casi en un nuevo ídolo, ¿verdad? Todo gira en torno al placer sexual, pero Dios está por encima de todo. Entonces, a la luz hoy de esta primera clase sobre la segunda tabla de la ley, honremos a mamá, papá y las otras autoridades que hay en nuestras vidas. Número 2, no matemos. Claro, esto significa también no guardar ira, rencor, odio en nuestros corazones contra nadie. Y número 7, seamos hallados fieles. Fieles en nuestros cónyuges, fieles por encima de nuestro Dios. Y si somos solteros, vivir en pureza para la gloria del Señor, haciendo caso a las aplicaciones que hemos sacado aquí. Una vez más repito que no somos salvos por guardar las tablas de la ley. Somos salvos por el Evangelio de Cristo. Él derramó de su sangre por el perdón de todo nuestro pecado. Él guardó la ley en nuestro lugar para que su justicia nos fuese imputada. Pero ya que somos del Señor, ahora deseamos andar en la ley de Dios. Amén. Y esta mentalidad nos libera de la tentación del legalismo, del fariseísmo. Así que Dios nos dé corazones genuinamente agradecidos a Él por la salvación y así caminaremos en obediencia a su ley moral. Abrazos, bendiciones, hasta luego. Salve Deo, gloria.